Bueno, resolvemos ahora el ejercicio 4.17. Este es un ejercicio interesante porque en este lo que obtenemos es una distribución de probabilidad de tipo binomial. Leemos el ejercicio, nos dice que un portador de tuberculosis tiene un 10% de posibilidades de transmitir la enfermedad a alguien con el que haya estado en contacto. Bien, pues entonces aquí tenemos la siguiente situación. Tenemos que un individuo en concreto va a entrar en contacto con una persona y esa persona con la que entra en contacto puede que contraiga la enfermedad o puede que no. La probabilidad de que la contraiga va a ser de 0,1 y la de que no la contraiga va a ser de 0,9. Tenemos una, aparte de eso, una vez que entre en contacto con una segunda persona y así con una tercera persona y una cuarta persona, esto se irá, este proceso estadístico o probabilístico se irá repitiendo. La probabilidad de que cada una de las personas que han entrado en contacto con el portador va a ser exactamente la misma, 0,1 de contraerla y 0,9 de no hacerlo. Bueno, pues vamos a proceder a la resolución del ejercicio, ¿vale? Bueno, resulta que nosotros tenemos que definir en primer lugar cuál va a ser nuestra variable independiente, nuestra variable estadística. X va a ser el número de personas que se contagian. Resulta que este enfermo va a entrar en contacto con 7 personas. Luego tenemos que el experimento se va a repetir 7 veces. Tenemos entonces que la variable x sigue una distribución binomial de n, que es el número de veces que se repite el experimento, 7, y q, que es la probabilidad de que se produzca éxito, que para nosotros el éxito es que la persona con la que entra en contacto se contagie, 0,1. Perdón, esa no sería q, esa sería p, perdón, sería p igual a 0,1, con lo que q, que es el complementario, sería 1 menos 0,1, que es 0,9. Es una distribución binomial de n igual a 7 y p igual a 0,1. ¿Vale? Este sería el número de veces que se repite el experimento y este sería la probabilidad de éxito. Y entendemos por éxito que el individuo con el que se entra en contacto sea contagiado. Bueno, la primera de las preguntas que se nos hacen es ¿cuál es la probabilidad? Vamos a poner el enunciado para volver a leerlo. Nos preguntan la probabilidad de que ninguno de los 7 contraigan la enfermedad. Es decir, nos están proponiendo que nos planteemos la probabilidad de que el número de éxitos, es decir, el número de contagios, sea 0. Bueno, pues sabemos que en una distribución binomial de este tipo, la probabilidad de que x tenga un valor concreto k, k tiene que estar comprendido entre 0 y 7, que son el número de veces que se repite el experimento, sería n sobre k, p elevado a k, q elevado a n menos k. Luego, la probabilidad de que no lo contagie ninguno sería n sobre 0, n que son 7, perdón, ponemos en este caso 7 sobre 0, p que es 0,1 elevado a 0 y q que es 0,9 elevado a 7. Bueno, pues ahora hacemos los cálculos. Evidentemente esto es 1 y esto lo resolvemos usando la calculadora, marcamos el 7, ponemos ahora NCR, que es la tecla que utilizamos para el cálculo de números combinatorios, 0. Haciendo esto en la calculadora, haciendo esto y le damos al igual, esto nos da 1. ¿Vale? Luego el resultado de este número combinatorio es 1. Por tanto, esto sería 1 por 0,9 elevado a 7. Hacemos el cálculo, sería 0,9 elevado a 7 y esto nos queda 0,478 redondeando 3. Esta sería la probabilidad de que ninguno de los que entran en contacto con este paciente, ninguno de esos 7 personas que entran en contacto con el contagiado contraigan la enfermedad. Bueno, pues continuamos. Vemos ahora cuál es la segunda de las preguntas que se nos hacen. La segunda, la posibilidad de que al menos 2 la contraigan. Bueno,
vamos a analizar lo que aquí se nos está pidiendo ahora. En el segundo apartado tenemos posibilidad de que al menos 2. Nosotros sabemos que nuestra variable estadística o probabilística puede tomar los valores 0 si la enfermedad no lo contagia ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o incluso 7, si los 7 la contraen. Las probabilidades acabamos de calcular esta, que nos ha dado 0,4 la del 0, la acabamos de calcular. Bueno, pues podríamos calcular la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6 y la del 7. Las podríamos calcular todas utilizando esta expresión de aquí, poniendo respectivamente en la K pues los valores que le correspondan, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Y ir recurriendo a esta expresión. Bien, ahora lo que me piden es la probabilidad de que al menos 2 la contraigan. Para eso tendremos que tener en cuenta las posibilidades que serían que la contraigan 2, o que la contraigan 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Es decir, sería desde aquí hasta aquí. Todos estos sucesos, todas estas situaciones, serían compatibles con que al menos 2 la contraigan. Con lo cual yo podría decir que la probabilidad que me están pidiendo sería la probabilidad de que la contraigan 2, más la de 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6, más la de 7. Pero obviamente, en este caso, es más fácil, porque de esa forma tendremos que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados, 6 probabilidades, sería más fácil fijarnos en el complementario. La cuestión es, la probabilidad de que la X, es decir, el número de contagiados sea mayor o igual que 2, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que 2. Que esto sería, la probabilidad de que X sea menor que 2, pues solamente implicaría estos dos sucesos, el 0 y el 1. O sea, 1 menos la probabilidad de que la X sea 0 más la probabilidad de que la X sea 1. Y estas probabilidades ya las hemos calculado. La probabilidad de X sea 0, pues nos ha dado, lo hemos calculado antes, 0,4 no sé cuánto, porque lo he borrado y ahora mismo lo miro un momento. Lo miro, 0,4783 nos dio. Más. Y tendríamos también que calcular la probabilidad de que X sea 1, que esa no la hemos calculado. ¿Esto cómo se calcularía? Esto se calcularía 7 sobre 1 por 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a 8. Hay que recordar que aquí ponemos el número que tengamos aquí abajo y aquí tenemos que poner la diferencia entre estos dos, con lo cual me acabo de dar cuenta que me he equivocado, que tengo que poner la diferencia y la diferencia sería 6. Luego hacemos los cálculos. 7 sobre 1. ¿Cómo calculamos 7 sobre 1? Pues utilizando la calculadora, el 7 sobre 1 ponemos en nuestra calculadora 7, NCR, le doy a la tecla NCR, le doy al 1, le doy al igual y eso me da el resultado. Lo hago en la calculadora, sería 7 y me da que esto es 7. Luego, esto de aquí es 7. Por lo tanto, esto sería 7 por 0,1 por 0,9 elevado a 6. Hago el cálculo, 7 por 0,1 por 0,9 elevado a 6 y me da 0,3720. Vale, pues entonces ya tenemos que esta es 0,4783, este es 0,3720. Bueno, pues sumo estos dos términos, hago la suma esta, se la resto a 1, sería 1 menos. Y eso me queda una probabilidad de 0,1497, que nos daría la probabilidad de obtener, pues, de que al menos se contagien 2 personas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuál sería la siguiente pregunta que me hacen. Me preguntan ahora el número más probable de individuos que contraerán la enfermedad. El número más probable de individuos. Bueno, esto realmente sería relativamente fácil. Nosotros acabamos de calcular ya, o ya sabemos que la probabilidad de que
no la contraiga ningún individuo, es decir, la probabilidad de que la variable x sea 0 era de 0,4783. De que la contraiga 1, lo hemos calculado que nos ha dado 0,3720. Bueno, pues para responder a esta pregunta, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad que le corresponde a cada una de estas y ver cuál es la que tiene mayor probabilidad. Es decir, me están pidiendo, realmente lo que me están pidiendo es la moda de esta distribución de probabilidades. Me están preguntando la moda. Y la moda se corresponde al que le corresponda una máxima probabilidad. Entonces nosotros en este ejercicio tendríamos que ir calculando la probabilidad de que x sea 3, que esto se calcularía 7 sobre 3, pues 0,1 elevado a 3 por 0,9 elevado a 7 menos 3, que es 4. Después tendremos que hacer la probabilidad de que x igual a 4, que sería 7 sobre 4, 0,1 elevado a 4 por 0,9 elevado a 3. Hay que recordar que aquí ponemos el número que tenemos aquí abajo, el número de veces que se produce el éxito, y el exponente del Q, es la diferencia entre estos dos números, entre el número de veces que se hace el experimento y el número de éxitos. Bueno, pues nosotros obtendríamos todas y cada uno de estos valores, el de este, y después los compararíamos. Y el que tenga un mayor valor es el que le corresponde la máxima probabilidad, es decir, sería la moda. Bueno, esto sería el ejercicio.